Hoy vamos a aprender un poco sobre triggers en MySQL. Los triggers nos sirven para ejecutar bloques de código de forma automática después de un query insert, update o delete. Un trigger no se puede generar después de un query select y tampoco podemos ejecutar los triggers de forma manual. Es decir, yo no puedo decir como ejecutar trigger nombre tal. Eso es imposible. Siempre va a ser de forma automática después de algún query insert, update o delete, de acuerdo a cómo creemos el trigger. Si yo creo un trigger para after insert, no se va a ejecutar el trigger si yo hago un update o delete, solo se va a ejecutar después del insert. Vamos a trabajar con la base de datos Liga Atlética que la hemos utilizado en los últimos videos, específicamente la tabla partidos y jugador. Acá yo tengo un select de la tabla partidos y tengo estos datos. Entonces veamos que estos campos tienen null. Entonces yo voy a crear un trigger que si cuando yo haga un insert, cualquiera de estos tres campos viene null, que le asigne valores por default. Ok, entonces yo escribo delimiter, luego algún símbolo que yo quiera y al final ese símbolo significa que cuando yo vuelva a encontrar ese símbolo es donde termina la creación del trigger, es decir, aquí empieza el trigger y aquí finaliza. Luego escribo create trigger, el nombre del trigger que yo le quiera asignar, luego en mi caso before insert, eso significa que el trigger se va a generar antes de hacer el insert, también podría ser after insert, que sería después, o podría ser acá en vez de insert, update o delete. Luego on y luego el nombre de la tabla. Y luego for each row significa que para cada fila. Luego escribo el begin y el end, que es dentro de esto, es donde va a ir como mi lógica del trigger. Acá yo tengo tres if. Lo que voy a hacer es que voy a validar cada uno de estos tres campos, que si es nulo, goles visita, le asigno 0, si es nulo, goles casa, le asigno 0, y si fecha partido es null, le voy a asignar la fecha del sistema. Entonces acá ya creé el trigger, voy a borrar esto. Y aquí tengo unos queries insert para probar el trigger. Entonces voy a insertar en la tabla partidos, acá solo especifico el campo goles visita, entonces por default se va a asignar, el goles visita va a permanecer con el valor 1 y voy a asignarle 0 a goles casa. En este caso estoy especificando goles casa, va a permanecer su valor 2 y solo le voy a poner 0 a goles visita de forma automática. Acá pongo ambos campos, entonces ninguno va a ser 0. Acá pongo los tres campos de la tabla, entonces todo normal. Y acá solo especifico la fecha partido, entonces se va a asignar goles visita y goles casa con 0. En estos campos, en estos inserts donde no tengo la fecha partido, se va a insertar la fecha del sistema. Entonces ejecutemos esto. Y acá tengo los datos. Goles visita 1, el valor que yo inserté, y acá 0 y acá la fecha del sistema. Goles casa 2, acá 0 y acá la fecha del sistema. Acá solo la fecha del sistema. Y acá sí tengo la fecha que yo inserté, todos los valores que yo inserté y acá estos valores en 0. Entonces el trigger sí hizo lo que tenía que hacer. Luego voy a crear un trigger para la tabla jugador similar al anterior, solo que en este caso igual escribo delimiter y luego agrego el drop trigger if exist. Esto me sirve porque cuando yo estoy creando, por ejemplo, el trigger y estoy constantemente modificando el código o la lógica del trigger, el create solo me funcionaría la primera vez. Luego cuando yo vuelva a correr esto me va a dar un error de que el trigger ya existe. Entonces por eso valido si existe, bórrelo y luego créelo inmediatamente. Entonces escribo create trigger, nombre del trigger, before update en la tabla jugador para cada fila. Acá declaro una variable que se llama posición jugador y entonces valido que si la posición que estoy recibiendo es nula, entonces voy a seleccionar la posición máxima que yo tenga para el equipo de este mismo jugador, no para cualquier equipo, solo para el mismo equipo de este jugador, y ese valor selecciono el máximo, le sumo 1 y lo guardo en la variable. Y luego ese campo le asigno el valor de esa variable. Con esta palabra new punto, yo tengo acceso a todas las columnas de la fila que estoy modificando en este momento, o si estuviera insertando o eliminando. Esta palabra new me da acceso a todos estos valores. Entonces voy a ejecutar esto. Ok, entonces el trigger ya está creado y acá tengo dos updates. Uno donde le voy a asignar nulo, que es donde el trigger se debería de disparar, y acá donde estoy asignando un valor, acá el trigger no tiene que hacer nada. El trigger siempre se va a disparar, pero no va a generar ninguna acción porque tiene un if. Ok, entonces validemos los datos. Entonces actualizamos el jugador 1, le asignamos nulo, entonces lo que hizo fue para el equipo 1, la posición máxima era 2, entonces le asignó 3, le sumó 1. Para el jugador 3, como si le asigné un valor, pues sí me permitió como duplicar la posición, entonces ahí podríamos agregarle más lógica para que no permita como duplicar posiciones, pero básicamente así es como se crea y se utiliza un trigger.